Primera pregunta, ¿se me escucha bien atrás? Si de manera inadvertida bajo el tono de voz, indíquenmelo, ¿ya? La cosa es que todos puedan escuchar. Yo lo digo para no tener que tomar el micrófono en la mano. A ver, hoy día vamos a conversar de previsión y la relación entre la previsión y la legislación chilena, especialmente en el plano constitucional. Entonces, con este tema pasa algo parecido como que lo que nos explicaban en el asunto de la minería. En teoría, la Constitución, igual que consagra que los minerales pertenecen al Estado de Chile, a la sociedad chilena, pero luego se borra con la mano derecha lo que se escribió con la izquierda. En el caso de la previsión sucede algo parecido, porque la Constitución consagra en el artículo 18, el artículo 19, número 18, que la previsión es un derecho garantizado a todas las personas. Se señalan otra serie de cosas, como que cualquier cambio que tenga que ver con leyes de previsión tienen que ser por quórum calificado o mayoría absoluta, es decir, que en el Congreso tiene que haber más del 50% de los electos que voten a favor de la nueva ley, ¿sí? No de los presentes en sala, sino de los electos. Esto indica una cosa interesante. Después vamos a ver que tenemos un sistema horroroso, que es el sistema de AFP, que el grueso de la población quisiera terminar con ello, y en realidad no se necesita una nueva constitución para terminar con la AFP. De hecho, hoy día la nueva mayoría tiene las mayorías en las dos cámaras y lo podría terminar con ello. Y no es la primera vez, en el pasado la concertación también en un par de ocasiones tuvo la mayoría para hacer estos cambios. Lamentablemente no hay, ni ahora ni antes, ninguna voluntad política de hacerlo. Ahora, la Constitución, como yo les decía, consagra el derecho de todos los chilenos a la previsión, pero hay una pequeña trampita. Dice por ahí que estos derechos, lo que está consagrado son el goce de prestaciones básicas en estos derechos, pero las pueden otorgar instituciones públicas o privadas. Entonces, aquí ya viene lo que yo les decía, se borra con la mano derecha lo que se escribió con la izquierda, porque que lo otorguen instituciones privadas en Chile va relacionado con instituciones que pretenden ganancias, o sea, pretenden lucrar, como cualquier empresa privada, y pretenden recibir una contribución, un pago por eso. Y los derechos, amigos míos, no se pagan, son derechos, no se compran. No hay cosa más absurda que lo que hicieron algunos padres de salir a las calles a marchar por el derecho a pagar la educación. Porque es que si es un derecho no se paga. Bueno. Inmediatamente producido el golpe del 73, se puso a funcionar una comisión encargada de preparar un anteproyecto de nueva constitución. La mayoría de ustedes lo deben saber, ya lo mencionaron aquí, la famosa Comisión Ortúzar, por el nombre de su presidente, don Enrique Ortúzar Escobar. Allí había otros grandes hombres como Rafael Eizaguirre, Jaime Guzmán, Alejandro Silva, bueno, no los voy a aburrir con todo. Algunos salieron en el 77, otros se incorporaron en el 77. Contra lo que se cree, por cierto, esta comisión no elaboró el proyecto de la Constitución del 80, sino un anteproyecto que eran las autoridades militares o cívico-militares las que iban a decidir si lo aprobaban o no. O sea, incluso a estos viejos no le tenían mucha confianza, de manera que no lo dejaron simplemente redactar, sino hacer un anteproyecto. Si volvemos al campo que nos preocupa, que es el campo de la previsión, y se puede mirar en las actas que
que ahora están disponibles, la gran preocupación de esta comisión era cómo asegurar formalmente el derecho a la seguridad social, de manera que Chile respetara los tratados internacionales que ya había firmado con la OIT, por ejemplo, sin impedir el negocio privado. Y finalmente salió este pequeño engendro que yo les explicaba al principio, en que aparentemente se garantiza, pero en realidad lo que se garantiza es la libertad de empresa. Y fue con la reforma de principios de los años 80, después lo vamos a ver en detalle, cuando comienza a desmontarse toda la construcción de seguridad social que se había dado durante el siglo XX en Chile, especialmente de los años 20 en adelante, y comienzan a implementarse sistemas que en realidad no son de seguridad social, sino de seguros privados que dan prestaciones. Que en algunos casos estas prestaciones son parecidas a las que da la seguridad social, pero tienen una lógica absolutamente distinta, ¿ya? La seguridad social tiene una idea motriz, y es que parte con la idea de que hay que asegurar derechos lo más amplios posibles a toda la población. Y no hablamos solamente de previsión, en realidad hablamos normalmente se habla de 9 temas que tienen que ver con la salud, con la previsión, con la cobertura de medios en situaciones especiales en que la gente deja de percibir ingresos, por ejemplo, caso del desempleo, el más conocido, de tal manera que el conjunto de la sociedad se da mecanismos para impedir que sucedan situaciones en que individuos o familias queden desamparados y sin los ingresos necesarios para vivir con dignidad. Esa es la idea. Y el gran desafío que ha tenido la seguridad social desde que comenzó a implementarse en el mundo es universalizar la cobertura y ampliar los derechos. Entonces hay ya toda una legislación internacional, acuerdos internacionales. La seguridad social se menciona en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 1966, se recogen los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, especialmente el convenio 102, que fija el piso básico de seguridad social. Y por lo mismo, para un país como Chile, con dictadura y todo, era muy difícil simplemente hacer carta rasa de todos esos acuerdos que de alguna manera están incorporados en nuestra legislación. Acuérdense que hasta el día de hoy aquí se ufanan mucho nuestras clases dominantes de que este es un país muy serio y respetamos los compromisos internacionales. A ver, desde el punto de vista histórico, la seguridad social en el mundo fue una demanda muy sentida, incorporada desde el comienzo por los movimientos de artesanos y después el movimiento obrero. Ustedes saben, la industrialización trajo grandes maravillas al mundo, porque junto con la industrialización va de la mano la urbanización, y eso tiene que ver con mejora en los servicios de todo tipo, servicios de salud, servicios de educación, aumento de la productividad, etc. Pero al mismo tiempo introdujo contingencias de vida que eran casi inexplicables para la gente antiguamente, al separar, enajenar a los productores o a las familias de los medios de sustento. Porque cuando tú vives en el campo, probablemente vives muy mal a niveles de sobrevivencia en esa época, pero tenías cosas a tu alcance. Por último, salías a cazar conejos o pájaros y había algunos frutos. Cierto que en Europa, en los crudos inviernos, a veces eso no alcanzaba y la gente moría de inanición. Pero cuando te trasladan a un ambiente en que tú estás totalmente separado de los medios de subsistencia y en que no hay ninguna seguridad social, quedar sin trabajo significaba la hambruna inmediata.
Por tanto, los grupos más esclarecidos de trabajadores desde el comienzo empezaron a reclamar cobertura para esas contingencias o organizarse autónomamente para tratar de darse esas coberturas, como las mutuales. Las mutuales de trabajadores hay de diferentes tipos, desde productivas hasta los que se encargaban inicialmente de que tuvieras un lugar donde enterrarte al menos. Son el inicio, el germen de un sistema de seguridad social que con el tiempo se fue complejizando. En Chile dio origen a las cajas de previsión, pero finalmente las grandes masas de la población, los trabajadores, sus familias, obtuvieron que el Estado aceptara, y hoy día es una cosa de sentido común, que una de sus principales funciones es asegurar seguridad social a todos sus ciudadanos, por lo menos. Digo por lo menos porque una de las cosas que luego se ha introducido en la discusión es que no se trata simplemente de asegurar a los ciudadanos, sino también a los no ciudadanos residentes, extranjeros, gente que en algunos lugares no tienen nacionalidad por el solo hecho de haber nacido allí. Ustedes saben que hay dos principios para dar la nacionalidad o la ciudadanía: uno es por nacimiento, el jus sanguinis, el jus terrae, y el otro, el jus sanguinis, que es por jus sanguinis, que es por la nacionalidad del padre. Luego se incorporó también la de la madre, pero eso es bastante reciente, en Alemania de los años 70, por ejemplo. Entonces, ocurre hasta el día de hoy que en algunos países tú puedes nacer y vivir toda la vida en ese país, pero no eres ciudadano de ese país. Entonces, uno de los principios de seguridad social que se ha incorporado relativamente tardío es que el Estado también tiene la obligación de darle cobertura a esas personas. Pero aquí, ¿qué pasa con la seguridad social en el plano internacional, los acuerdos que tienen que ver con ella? Después de la Primera Guerra Mundial, hubo, ustedes saben, grandes convulsiones en todo el mundo. Hubo un auge revolucionario, la revolución bolchevique, los levantamientos que desmembraron los imperios de Europa Central, etc. Y hubo un consenso, tanto de los gobernados como de los gobernantes, que las cosas no podían seguir como antes, y una de las instituciones que nació de ese consenso es el Buró del Trabajo, la Organización Internacional del Trabajo con sede en Suiza. Es una organización con carácter tripartito, es decir, están representados los estados, las asociaciones empresariales que representan al capital y los sindicatos que representan a los trabajadores. Por tanto, todo lo que hay en la OIT en realidad es un trabajoso consenso entre estos tres actores. Todos estos acuerdos se profundizaron y democratizaron socialmente después de la Segunda Guerra Mundial, consecuencia de la cual, ustedes saben todos los desastres que ocurrieron con la guerra, pero uno de ellos es que los estados de gran parte de Europa habían quedado en ruinas, y para reconstruirlos se necesitaba consenso social. De hecho, en muchos lugares había guerra civil. Entonces, hubo un nuevo consenso de otorgar más derechos sociales a la población. La seguridad social, desde el punto de vista de los acuerdos legales que tenemos, en gran medida está anclado en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Hay 4 principios que son universalmente reconocidos de la seguridad social. Son el principio, después les voy a explicar uno por uno de qué se trata: de solidaridad, de universalidad, de participación y de igualdad. Hay algunos otros que también son principios de seguridad social, pero que todavía no es unánime en su reconocimiento por todos los estados. El principio de suficiencia, otros le llaman de integridad, el principio de obligatoriedad, de unidad y de equidad. Y entre los últimos que se han incorporado
está el principio de respeto a los derechos adquiridos o en curso de adquisición. ¿Qué significa eso? Que si a mí me otorgaron el derecho de, cuando me enfermo, de recibirme en un hospital X, que tenga ciertas características, no puede ningún Estado o ninguna fuerza arbitrariamente decir, no, esto cambió, usted ya no tiene el derecho. Se supone derecho adquirido. El principio de no discriminación entre nacionales y extranjeros, que yo les comenté un poco antes. Muy importante ahora que hay tantas migraciones masivas, ¿ya? Y el principio, y este es muy importante, de automaticidad de las prestaciones. Esto significa que independiente del estado de las cotizaciones que los sistemas puedan demandar, independiente de si el empleador las enteró, el Estado o quien se haya hecho cargo de cubrir los derechos de seguridad social está obligado a entregarlos. Los que saben un poco cómo funciona aquí el sistema de FP saben, por ejemplo, que este principio en Chile no se cumple, ¿ya? El año 2001, la 89ª Conferencia Internacional de la OIT hizo algunos acuerdos adicionales. Estableció que cualquier sistema de seguridad social, para ser considerado tal, tenía que ajustarse a ciertos principios básicos. Las prestaciones tienen que ser seguras y no discriminatorias. O sea, no se puede discriminar por género y no puedo dar prestaciones que fluctúen en el curso del tiempo. Como por ejemplo, las prestaciones de los sistemas de pensiones en Chile, que se recalculan año a año y que pueden ir bajando en el caso de la prestación que da la AFP. Hay otro sistema que lo dan las compañías de seguro, la renta vitalicia, que es siempre igual. Termino la idea y te doy la. Otro principio incorporado es que la administración de los sistemas tiene que ser sano y transparente, los costos administrativos tan bajos como sea posible, y que tiene que haber participación de los interlocutores sociales y lo que en inglés llaman accountability, que es una palabra difícil de traducir al castellano. La OIT la traduce como confianza pública, pero en realidad es que existan mecanismos para controlar lo que las instituciones hacen. Mira, pasa lo siguiente. No, yo lo que les estaba explicando es cuáles son los principios de la seguridad social a los cuales el Estado de Chile está adscrito, porque firmó los convenios. Ahora también les tengo que decir ya que no los respeta. Somos un Estado muy serio cuando se trata de respetar los derechos del capital. No somos un Estado tan serio cuando se trata de respetar los derechos de los ciudadanos. Pero eso es... Ustedes eso ya lo saben. Mira, el principio de solidaridad, que es el primero de todos los principios en los que se basa la seguridad social, no solo la previsión, también el cuidado de la salud cuando estamos sanos y la atención de salud cuando estamos enfermos, etc. Este principio garantiza que tenemos que tener cobertura que atienda las contingencias de la vida, las contingencias inesperadas o incluso las contingencias razonablemente esperadas por envejecimiento, por ejemplo. ¿Cómo se llama ese principio? El principio de solidaridad. Es decir, que los que pueden aporten para los que no pueden. Que los activos aporten para los pasivos. Los pasivos no son solo los viejos, son también los niños o jóvenes que todavía no se incorporaron al trabajo, o como se dice mucho hoy, laboral, que es una palabra que tiene un poco de contrabando ideológico, pero que es la que ya solemos todos emplear. Pero fíjense que la seguridad social es muy interesante. Muchos de ustedes deben haber leído un libro famoso, pequeñito, que marcó época, que es el Manifiesto del Partido Comunista de Marx y Engels. El principio de solidaridad recoge de manera explícita
un principio que defiende ese manifiesto, que es que a la seguridad social se aporta según la capacidad contributiva de cada uno para recibir prestaciones de acuerdo a las necesidades. No es que sea un mundo maravilloso, ¿ya? Porque, claro, quisiéramos más prestaciones, pero nadie en su sano juicio, por ejemplo, si está enfermo, va a ir a pedir más remedios de los que necesita. Bueno, hay gente que lo hace a veces un poquito, pero lo normal es que tomemos los remedios que nos diga el médico. Solamente en países como Chile, las farmacias son tan buen negocio porque nos automedicamos y terminamos enfermándonos de tantas porquerías que tomamos. Pero la solidaridad implica que el sano ayuda al enfermo, que el que gana un salario ayuda al que no gana un salario, que los adultos ayudan a los niños, etc. Es un principio que por lo demás tiene que ver con la sobrevivencia de nuestra especie, no es que haya sido inventada con la seguridad social. Ningún grupo humano puede sobrevivir si no existe solidaridad intergeneracional y también horizontal entre la generación, entre los géneros. El otro principio es el principio de universalidad. Y se puede entender de dos maneras. Uno, que la seguridad social tiene que cubrir todas las contingencias que puedan ocurrir. Y hay otra, que es que hay que entender la seguridad social como un derecho humano fundamental. El principio de participación, es más intuitivo, es que la sociedad, las organizaciones representantes de los ciudadanos, tienen derecho a involucrarse en la administración y también en la dirección de la seguridad social, de sus políticas. Incluyendo, por supuesto, las que tengan que ver con el financiamiento, que es un tema central en cualquier sistema de seguridad social. La igualdad significa que todos tenemos derecho al acceso a la seguridad social sin discriminación ni por raza, ni por color, ni por etnia, ni por sexo, ni idioma, religión, bueno, ni por ninguna razón. Y esto que parece de sentido común es otra de las tantas cosas que en Chile no se cumple, porque en Chile hay una fuerte discriminación en el sistema de pensiones contra las mujeres. Ustedes saben que reciben mucho menos que los hombres, porque la lógica del sistema provoca eso. Finalmente, el principio de suficiencia o integridad básicamente significa dos cosas. La prestación tiene que ser capaz de cumplir de verdad la contingencia, o sea, si es para que yo pueda sobrevivir porque no estoy trabajando, lo que me entregan no tiene que ser unas poquitas lucas de paliativo, sino que de verdad tiene que ser algo para que me alcance para vivir. Y lo otro es que tiene que ser a tiempo la entrega. Y esto no es baladí porque ustedes bien saben que los estados suelen atrasarse mucho en sus pagos. En seguridad social eso no es aceptable. O sea, las cosas tienen que entregarse con ciertos niveles de dignidad, de oportunidad y de eficacia. Para no aburrirlos me voy a saltar el resto de las definiciones. El principio de participación, se lo expliqué, es muy sencillo. Significa que los ciudadanos y los afectados, los involucrados en la seguridad social, tienen derecho a participar, informarse y decidir. Y eso de decidir es muy importante, porque otras cosas suelen hacer trampa en Chile. Chile es re bueno para firmar convenios. Los convenios después los obligan a que, no sé, la población indígena participe. Pero aquí lo entienden como que hago una reunión en el club de madre y les cuento. Una reunión que nos invitaron algunos de nosotros hace poco para invitarnos, que se estaba negociando un tratado multilateral importantísimo, el más importante que se ha firmado hasta ahora, pero no nos pueden contar nada porque es todo confidencial. Pero participamos nosotros y nos informaron, ¿ven? ¿Saben que hay un secreto? Claro.
Entonces después van a decir, no, pero sí hemos invitado a mucha gente. Y nos atendieron muy bien, nos dieron cafecito. Ya bueno. Entremos en un asunto medular. A ver, es el principio de solidaridad en que está basado en la seguridad social. Tiene que ver con que la población activa es la que mantiene a la población pasiva, como ya era desde la antigüedad. Ahora, en sociedades muy primitivas, o quizás no tan primitivas, pero que el excedente de producción, o sea, lo que sobraba, era muy limitado, la posibilidad de que los activos compartieran con los pasivos también era muy limitada. Entonces las sociedades normalmente privilegiaban más a los niños. Hay una alta mortalidad infantil de todas maneras, que a los viejos. Hay sociedades como las sociedades inuit, que hasta hace poco tenían la costumbre que los viejos voluntariamente se daban cuenta cuando ya no eran capaces de autosostenerse y marchaban hacia los dominios del oso polar. Generalmente se morían de frío, pero voluntariamente, y se quedaban, además por un principio de una ética con el medio ambiente y con los osos polares que los habían alimentado, de ellos transformarse en alimento del oso polar, para completar el círculo. Para nosotros no es una cosa brutal, pero es una lógica incluso muy bonita, hasta poética, si ustedes quieren. La cuestión es que a medida que las sociedades van evolucionando, va aumentando nuestra capacidad de acumular bienes, lógicamente no dejamos que nuestros mayores, a quienes queremos, se mueran porque nadie les da una mano, ¿verdad? Entonces, para asegurar que eso no ocurra, es que hemos ido estableciendo sistemas de tal manera que incluso aquellos que están sin familia, que están solos, que no, siempre tengan un sustento. Pero aquí, que tiene que ver con algunas de las falacias que el compañero indicaba antes, hay que poner el acento en lo siguiente. Miren, pasivos son todos los que no tienen todavía capacidad de mantenerse, o sea, de ser población activa, trabajar, y todos los que ya dejaron de estar en edad de hacerlo eficientemente. Entonces, se habla, por ejemplo, del envejecimiento de la población, pero ese no es el único dato que hay que considerar. Hay que considerar si el conjunto de la población pasiva aumenta o disminuye. Y eso es más complejo. Voy a volver un poco sobre eso inmediatamente. Hay que considerar además otra cosa, que es el estado de la productividad. No es simplemente cuántos activos por cuántos pasivos hay, sino cuánto produce el conjunto de esos activos, cuál es su productividad. Y en el mundo hoy día lo que tenemos básicamente un tremendo, grave problema, no es el único, de distribución de la riqueza, pero nuestra capacidad de producir riqueza se ha ido incrementando de una manera exponencial. Hay un fenómeno central para entender todo esto que es la urbanización, porque la urbanización tiene un impacto muy importante sobre la demografía. En otras palabras, las sociedades agrícolas son sociedades en que la gente puede incorporarse al mundo del trabajo muy jóvenes, hasta niños, y sobre todo en las sociedades preindustriales o en transición, necesitan mucha mano de obra. Y el excedente de cada individuo es muy pequeño. Por tanto, no es simplemente que los padres, por una especie de perversidad, quieran que los niños de 7 años ya se pongan a trabajar, sino es para asegurar que todos comen. La urbanización y las consecuencias que la urbanización tiene, incluso sobre los lugares no urbanizados, tiene una primera consecuencia que es el alargamiento de la esperanza de vida, lo que suelen llamar el envejecimiento, que en Chile lo presenta como una cosa terrible. No es ninguna cosa terrible, pues la gente ojalá viviera muchos años más en buenas condiciones de vida y salud, porque eso además tiene que ver con nuestra capacidad de ser sociedades
más sabias, si lo quieren ver desde el punto de vista únicamente productivo, también más productivo, porque el individuo acumula experiencia en el curso de su vida. Las sociedades antiguas tenían un gran respeto por los sabios, lo pueden ver leyendo los clásicos de la literatura griega, lo pueden ver leyendo la Biblia, que dicen hay que acabar con esto de que cada cual se toma la justicia por sus manos. Entonces ustedes lo que me van a hacer en cada campamento, en cada ciudad, es escoger a los ancianos para que tomen las decisiones de acuerdo a esta ley que yo les doy, dice la ley. Pero los ancianos, amigos míos, eran gente de 35 años, ¿ya? Porque la esperanza de vida era muy corta, ¿ya? Y la gente que llegaba realmente a una edad anciana eran tremendamente respetados. Y no era simplemente porque eran pocos, es que ellos acumulaban en sí como personas, sobre todo en sociedades que todavía no estaban alfabetizadas, el conocimiento, la experiencia, ¿no? Que podía ser una cosa de vida o muerte para el grupo humano. Bueno, la cuestión esta, por tanto, es que hay que refutar, en primer lugar, que tuviéramos un problema de envejecimiento. Lo que estamos consiguiendo es un logro social, que vivamos más años. Pero además, aunque inicialmente lo que se produce es una explosión demográfica, aumenta la población porque hay más viejos, lo que suele suceder, a poco andar, en todas las sociedades, incluso en las sociedades que valoran mucho tener muchos hijos, como sociedades musulmanas, es que comienza a disminuir la natalidad. Porque además tenemos hoy día posibilidad de controlarla por el conocimiento. Y aunque los métodos estos que la Iglesia nos preconizó mucho tiempo no eran exactamente los mejores, es un método de todas maneras. El método de papá Honguino le llamaban, algo así. Pero además tenemos toda una batería hoy día de métodos anticonceptivos, ¿verdad? Y lo que ha ocurrido en todas partes, Chile incluido, es que cae la natalidad y las familias tienen menos hijos. De hecho, en algunos países están preocupados porque ya ha caído por debajo del 2,1, que suele ser considerado el mínimo para que la población se reproduzca en el mismo número. Las sociedades que están en proceso de urbanización todavía, como las sociedades africanas, son por el contrario las sociedades que tienen más niños. Hay un primer momento de desajuste, que yo recuerdo los años 70, muchos de ustedes no existían todavía en los años 70, pero en los años 70, sobre todo en Estados Unidos, había toda una escuela sociológica que explicaba que el gran problema del mundo era la explosión demográfica y que esto nos iba a llevar a la catástrofe. Pero en realidad lo que ha ocurrido en todas partes, a veces con políticas públicas de por medio, es una disminución importante de la natalidad. Ahora, desde el punto de vista de la previsión, que es lo que estamos hablando, la disminución de la natalidad implica disminución de la población inactiva menor, que compensa muchas veces, y a veces más que compensa, el aumento de la población pasiva por edad. Hay un concepto que se suele llamar el bono demográfico. Y este llamado bono demográfico, lo que, en sencillas palabras, explica es que hay un periodo en que la población todavía no envejece tanto, no se alarga tanto el número de individuos, por tanto, inactivos, pero ya ha caído importantemente la natalidad, y eso hace que por un simple asunto aritmético, la riqueza per cápita de la sociedad aumente, y por tanto que desde el punto de vista de la seguridad social sea más fácil mantener a la gente. Mira, antes que empezara la transición demográfica, se solía afirmar que la relación entre los que había que mantener y los activos era más o menos de 1 a 1. Profesor, ¿qué es la transición demográfica? Perdón. Esto que yo intentaba explicarles, que parece que no quedó muy bien explicado. A ver, significa
Sociedades arcaicas, sociedades agrarias, tienen muchos hijos, pero viven poco. No los hijos, en general hay mucha mortalidad infantil también, pero el promedio de vida es bajo. Son, por tanto, sociedades de población joven. Las sociedades urbanizadas y más educadas tienen menos hijos, pero viven más. Por tanto, cambia la estructura piramidal de la población. Incluso puede dejar de ser una pirámide, que hay muchos jóvenes abajo y pocos viejos arriba, y parecerse más a una columna. Bueno, es el proceso de pasar de una cosa a otra se suele llamar la transición demográfica, y que lógicamente afecta a todas las políticas de seguridad social, no solo de previsión. Y el fantasma que las AFP y todos los medios de comunicación a su servicio finalmente son, si tengo tiempo se puede tratar de explicarle eso. Esta es una economía oligopólica en que hay 12 grandes conglomerados que serían la parte del león. Si uno abre un poco más son 30 y tantos que controlan la economía chilena, y en alianza con multinacionales controlan también la AFP, los medios de comunicación. Las AFP han sido una cosa muy exitosa para algunos. Este es un país que tiene, gracias al sistema de AFP, que es un sistema de ahorro forzoso, una de las tasas de ahorro más altas en el mundo. Y eso alimenta los mercados de capitales, porque las AFP invierten en títulos, en acciones, en bonos. Ahora, ¿qué empresas pueden acceder a los mercados de capitales? No la empresa de mi compadre Lucho que tiene ahí una cuestión para arreglar bicicletas. Tienen que ser empresas grandes. Y eso ha sido uno de los mecanismos que explica que este país nuestro esté cada vez con una riqueza más concentrada en pocos grupos empresariales. Por tanto, cuando hablamos de la AFP y condenamos la AFP nosotros, no es simplemente por una cuestión moral, que también existe, de las pésimas pensiones que paga y eso es lo que la gente recibe, eso es lo que la gente percibe, sino que tiene que ver con la estructura económica y social del país. Es un modo de acumulación del capital, a mi entender, especialmente retrógrado y concentrador de la riqueza. Ahora, en los sistemas como los de la AFP, que son sistemas de capitalización individual, en general rompen con todos o el grueso de los principios que estuvimos conversando antes. O sea, rompe con el principio de solidaridad, porque básicamente es cada cual se rasque con sus propias uñas. Rompe con el principio de solidaridad no solamente intergeneracional, hay la cosa perversa de que rompe con el principio de solidaridad entre los géneros. Porque yo sé que los hombres somos más gorditos y comemos más, pero no por eso le vamos a pagar menos sueldo a las mujeres. No sé si ustedes saben, pero el Estado Inca, que en algún aspecto, sobre todo en las sociedades antiguas, que solemos denominar de tipo asiático, tenía unas cosas muy avanzadas en términos de organización social. Tenía una especie de reforma agraria permanente. Cada cierto tiempo se redistribuían las tierras en las comunidades. Algo que no es solo de ellos. Si ustedes ven la Biblia, también está el famoso jubileo, que es la reforma agraria, cada, si no me equivoco, 50 años. Bueno, pero a las mujeres en el Estado Inca le tocaba la mitad que a los hombres cuando repartía la tierra. Entonces yo una vez le pregunté a un dirigente indígena que sabía mucho de esto, y se rió y me dijo, es que yo creo que creían que las mujeres comían la mitad. Bueno, era un chiste nomás, así que no importa. Ya. Ya, repitamos la talla, que en el Imperio Inca las tierras se redistribuían regularmente
en las comunidades para el cultivo. Pero cuando se redistribuían, las mujeres recibían la mitad que los hombres. O sea, no se respetaba el principio que yo les hablaba antes de solidaridad entre los géneros, o de igualdad entre los géneros. Bueno, un problema que tienen los sistemas de capitalización, como el nuestro de AFP, es que son procíclicos. ¿Qué significa esto? La economía capitalista suele tener ciclos de auge y de declive, marcados por crisis. Como la capitalización está con la bolsa, y la bolsa de alguna manera está relacionada con los ciclos, lo que hace es seguir el ciclo. Todo lo contrario ocurre con los sistemas de seguridad social, porque los sistemas de seguridad social aseguran que al margen del ciclo tú vas a recibir tu prestación jubilatoria y por tanto es muy positivo desde el punto de vista de la capacidad de la gente de gastar y comprar. Eso ayuda a que la economía no se hunda. Es lo que los economistas llamamos mantiene la demanda agregada. Ahora, por supuesto, no es el único elemento en una economía capitalista. Hay otros, la economía se puede hundir igual, pero en concreto esto, desde el punto de vista de la previsión, es un elemento positivo contracíclico. Contra lo que nos dicen todos los propagandistas de la AFP en Chile, Europa no está hundida por el sistema de seguridad social. O sea, la crisis que ha golpeado tan fuertemente a Europa, especialmente Europa del Sur, tiene su origen en una crisis global financiera del capitalismo, que pasó después a lo que llamamos la economía real. Pero finalmente no hay un muro que separe una cosa de otra. Y no tiene que ver con la seguridad social, al revés. Los estados echaron mano a las tremendas cajas de los fondos de reserva de la seguridad social, contra títulos, contra bonos, por ejemplo en el caso de España, y eso les permitió salvar su sistema bancario que estaba condenado a la quiebra. Y después está el otro elemento que ya les mencioné, que ayuda en situaciones de desempleo enorme a mantener algunos ingresos en la familia. En España, yo tengo amigos allá y me han contado que hay muchas familias que están dependiendo de las jubilaciones de los viejos, porque los adultos y los jóvenes no encuentran trabajo, o encuentran trabajo muy esporádico. Entonces, lo único que tienen regularmente es la jubilación que les garantiza el sistema de seguridad social. Miren, yo traje una frase aquí de Paul Krugman, que fue premio Nobel de Economía, y en una visita que hizo a Chile el año 2009 dijo: en Estados Unidos, en el 2005, estaba de moda adoptar el sistema de pensiones chilenos. Gracias a Dios que seguimos teniendo un modelo estatal de pensiones. Si hubiéramos hecho nuestro el modelo de AFP en Estados Unidos, se hubiera producido otra gran crisis. Este es primero que nada. Yo diría que hay otros dos grandes problemas que hay que considerar que son muy perversos con la AFP. Uno es su carácter oligopólico, o sea, de gran concentración. Cuando se creó el sistema, en 1981, se crearon 12 administradoras de fondos de pensiones. Entre el 83 y el 87 se facilitó, por cambio de las reglas y regulaciones, la creación de nuevas AFP, y llegaron a haber más o menos 29. Pero después, por absorción, liquidación, fusiones, fueron disminuyendo. Y hoy día solo quedan 6. 6 para mover unas cantidades de dinero gigantescas, que son más de 2/3 del Producto Nacional. Y si no hubiera sido por las pérdidas que ocurrieron en la crisis del 2008-2009, allá habría superado el fondo acumulado del Producto Nacional. Y eso lo administran 6 grupos.
Pero hay otro problema, que es la transnacionalización de las AFP. O sea, el paso de la propiedad progresivamente de capitalistas chilenos a grupos extranjeros. Y miren, de las 6, solo en realidad queda una en poder de un capitalista nacional, que es la AFP Modelo, que es propiedad de Andrés Navarro. La Cuprun, que antes fue de Penta, ahora es de un grupo norteamericano, el Principal Financial Group. La AFP Habitat, también de Estados Unidos, el Prudential Financial. El Plan Vital es de BTG Pactual, que es un grupo basado en Brasil. Provida es de MetLife, también norteamericano. La AFP Capital fue adquirida por un grupo colombiano, el grupo Sura. O sea, si piensa en la pérdida de soberanía económica que eso significa. De AFP. Miren, volviendo al sistema de AFP. Hay dos pagadores en el sistema. Las propias AFP, que pagan pensiones, y compañías de seguro. Las compañías de seguro pagan las llamadas rentas vitalicias. Para acceder a las rentas vitalicias hay que tener algún grado de ahorro mayor que el promedio de lo que pueden ahorrar los trabajadores chilenos con sus magros salarios. Si no me equivoco, es ahora alrededor de unos 50 millones de pesos como mínimo en el fondo. Las compañías de seguro a cambio te aseguran, perdón la redundancia, que te van a dar una renta vitalicia, o sea, mientras tú vivas te van a pagar la misma pensión. Lógicamente hacen un cálculo actuarial que te castigan mucho. Cualquiera sea la forma de pago, se hace un cálculo actuarial con una esperanza de vida muy largas, pero en el caso de la renta vitalicia tengo la seguridad que me van a pagar la misma pensión. Como contraparte, los fondos dejan de ser de mi propiedad y pasan a ser propiedad de la compañía de seguros, que es, acuérdense, una compañía privada. Y eso tiene alguna importancia, voy a volver después. Si la pensión te la paga la AFP, se recalcula, en otras palabras, disminuye año tras año, de acuerdo con el remanente que vaya quedando en los fondos, el incremento de la esperanza de vida que vaya determinándose en las tablas oficiales que las AFP usan, y cómo le haya ido con la especulación financiera, porque depende de cómo haya ido en las inversiones en títulos, que podría ser, en teoría, que los fondos aumentaran o disminuyeran. Los trabajadores que permanecieron en el sistema antiguo, como promedio, reciben pensiones 4,5 veces superiores a las de la AFP. Sí, o sea, el sistema tan malo no era. Por algo se quedaron allí la Fuerza Armada y los Carabineros. Siempre nos dicen que el antiguo sistema era terriblemente deficitario para el Estado, una mochila para el Estado. Y la verdad es que el Estado cada vez paga más de las pensiones. En este momento está pagando aproximadamente el 70% de las pensiones. Y hay un agravante respecto al sistema antiguo, que era, igual que el actual, un sistema en que todos tenemos que contribuir, que las cajas recibían continuamente ingresos para pagar. Pero el Estado, cuando tiene que contribuir a las pensiones, no recibe nada. Por tanto, la mochila con este sistema para el Estado es muchísimo peor que el sistema antiguo. ¿Ya? ¿Se refiere a la pensión básica solidaria con ese contribuir? Es que hay varias cosas, no es solo eso. Primero está el llamado pilar solidario, que tiene, entre otros, la pensión básica solidaria. Pero también es muy importante la transferencia que el Estado hace a las AFP o a las compañías de seguro por aquellas personas que venían del sistema antiguo y tienen el bono de reconocimiento. Cuando las compañías de seguro se quieren hacer con tu fondo, no están pensando solamente en lo que tú ahorraste,
sino sobre todo en ese jugoso bono de reconocimiento que va a pasar para ellos, a su propiedad. Bueno, hay un problema que tiene que ver con la discriminación de las mujeres, lo hemos mencionado antes. Como el sistema está basado en la capitalización individual, es decir, de acuerdo al sueldo o el salario que cada uno de nosotros recibe, te descuentan el 10% más las comisiones, y ese 10% va acumulando un fondo, pero en nuestra sociedad las mujeres tienen varios problemas. Uno de ellos, que sufren discriminación salarial y por tanto ganan menos que los hombres. Segundo, como hay lo que se llama en nuestras sociedades que son patriarcales, la ética del cuidado, son las mujeres las que se hacen cargo del grueso de las labores del cuidado en la familia. El cuidado de los niños, cuidado de los ancianos, hasta cuidado del marido cuando está enfermo. Y es mucho, no les voy a decir que es tan fácil que falte alguien al trabajo continuamente, pero es mucho más aceptado y aceptable que falte una mujer a que falte un hombre. Si tengo un niño enfermo, es más fácil que mi mujer diga, oh, está el niño enfermo, no voy a poder ir, a que yo avise a la oficina, oye, tengo un niño enfermo y no voy a poder ir, dicen, está fresco. Pero está el otro problema, no sé si se le puede llamar problema, pero dentro del sistema de capitalización es un problema, que es que las mujeres son las que se embarazan y dan a luz. Y eso exige que un tiempo estén fuera del trabajo y por tanto no perciban salario. Pero además, como muchas veces hay que dedicar un tiempo, a veces algunos años, al cuidado de los niños pequeños, las mujeres se retiran del mercado laboral por periodos. Todo eso les produce mayores lagunas previsionales, o sea, periodos en que no hay cotización, que a los hombres. Si a eso añadimos que las mujeres tienen derecho a jubilarse antes que los hombres, todo eso conspira para que el fondo sea menor y por tanto la pensión va a ser menor, porque no tenemos un sistema de solidaridad entre unos y otros, sino que cada cual se las arregló. Básicamente, si se puede decir que jubilarse con el sistema de AFP en Chile es caer en la pobreza, en el caso de las mujeres es doblemente cierto. Pero una cosa que a todos los chilenos cuando empezamos a conocer esto nos indigna, es que mientras las pensiones son miserables, estamos hablando de pensiones que en promedio deben estar en algo así como 180.000 pesos en todo el sistema, incluyendo AFP y compañías de seguro, pero si solo miramos las pensiones de vejez de las compañías de seguro, creo no equivocarme si digo que ahora están en 112.000 pesos. Como comprenderán, no se vive con eso. Entonces, lo que yo le decía es que una cosa que nos indigna, y con esta idea voy a terminar, porque ya me han hecho varias señales que me salía el recreo, es que los fondos incluso han perdido, las pensiones son miserables, pero las compañías de AFP les va re bien y ganan plata. Porque este es el sueño del pibe, pues si siempre me pagan la comisión, aunque yo administre tan mal que pierden la plata. O sea, ¿en qué economía capitalista un capitalista aceptaría que su gestor le pierda la plata y más encima le tiene que seguir pagando? Claro, lógicamente. Entonces, fíjense que cuando se instaló el sistema de AFP, nos prometieron que la tasa de reemplazo, o sea, la pensión respecto a los últimos salarios que uno cobraba, iba a ser superior al 70%. Está escrito en el libro de José Piñera, poner el cascabel al gato o algo así. Pero es una de las tantas falacias de este sistema, porque las pensiones que se pagan hoy en promedio están por el 30% y hasta menos del sueldo promedio de los trabajadores. Es inferior al salario mínimo, y ustedes saben que ya con el salario mínimo en Chile no se vive. Bueno, vamos a dejarlo aquí y después